Saludos nuevamente a cada uno de ustedes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Bienvenido a esta clase de homilética básica 101. Hoy estaremos desarrollando la clase número 6, que tiene que ver con lo que es la estructura de un sermón. Por favor, acompáñenme a un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Santo, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Gracias por tus misericordias y tus múltiples bondades para con nosotros. Gracias te damos por este nuevo día y este nuevo amanecer. Señor, gracias por dejarnos tu palabra, la cual nos instruye en cómo debemos vivir en este mundo. Tu palabra es escudo alrededor nuestro y tu palabra permanece para siempre. De allí el valor, la importancia de seguir estudiándola. Y gracias también por el Consolador, la ayuda del Espíritu Santo para poder tener iluminación de su parte y así entenderla. Oramos, Dios, que nos guíes en esta hora. Háblanos mediante el estudio en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Como pueden notar en esta diapositiva, está una estructura de un edificio y vemos que en esta estructura hay ciertas partes o elementos importantes de dicha estructura, como lo es en el caso de la zapata o la base de un edificio, también las columnas, los pilares, las vigas, etc. Ahora, estas son las partes importantes de la estructura de un edificio. He colocado esta diapositiva a propósito porque en realidad un sermón, cuando se trata de estructurar, también tiene partes importantes. Ahora, a manera de introducción, permítame decir que el doctor Martin Lloyd-Jones, quien fue pastor de la capilla de Westminster de Londres en Inglaterra, indicó en su obra magistral Estudios sobre el Sermón del Monte, basado en Mateo capítulo 5 al 7, diciendo lo siguiente: un sermón no es un ensayo, es decir, un escrito en prosa generalmente breve que explora, analiza e interpreta un tema específico, donde el autor presenta su postura personal en forma libre. Tampoco un sermón es una composición literaria dispuesta para su publicación, para que ésta sea leída y vuelva a leer. No, sino que se trata un sermón de un mensaje que tiene como propósito que sea oído y que tenga un impacto inmediato sobre la vida de sus oyentes. Ahora, con el propósito de asegurar este impacto, el sermón debe estar libre de ambigüedades y no contener ningún material extraño a su tema principal. Por otro lado, debe tener una forma distintiva, sobresaliente, en la que las ideas del sermón señalen una continuidad de pensamiento, moviéndose todo el discurso hacia una meta o punto culminante específico. En otras palabras, el sermón debe estar construido de tal manera que los oyentes puedan captar sin dificultad la esencia del mensaje, así como los demás aspectos que aparecen en el sermón. En primer lugar, veamos sobre la importancia de la estructura homilética. Creo que todos estamos de acuerdo que como predicadores de la palabra de Dios, deseamos que lo que predicamos cause un tremendo impacto en la vida de los oyentes, ¿verdad? Pero para que esto se dé, el predicador no solo debe contar con la ayuda del Espíritu Santo, la cual es fundamental, esencial, sino también tener una prédica bien estructurada homiléticamente hablando. Tenemos que reconocer que la gran mayoría de sermones que se predican en las iglesias hoy en día tienen poco o nada de estructura homilética. Uno se pregunta ¿por qué? Por lo general, se debe a una falta de tiempo. Muchos predicadores están bastante ocupados y preparan sus mensajes a última hora, a último tiempo. Por tanto, casi todo el tiempo de preparación es dedicado a estudiar el pasaje
o tema que se va a exponer y relativamente muy poco tiempo es dedicado a ordenar y estructurar sus pensamientos. Hacer esto es un gran error. El resultado de una falta de estructura homilética en el sermón es que todo el tiempo que el predicador ha invertido en estudiar la Biblia es casi desperdiciado, porque los oyentes de la iglesia local sencillamente no van a captar mucho de lo que el predicador tiene que decir. Por ende, si el predicador quiere que su tiempo de estudio sea de provecho para los oyentes de la iglesia local, forzosamente tendrá que dedicar un buen tiempo a la elaboración de la estructura homilética del material que ha estudiado. Hay por lo menos 3 razones principales por las cuales es muy importante que el sermón tenga una buena estructura homilética. En primer lugar, nos ayuda al predicador a pensar claramente. Muchas veces es difícil lo que el predicador transmite que se pueda entender de inmediato. Ya, es muy difícil muchas veces captar eso. Y esto pasa cuando el predicador no ha pensado claramente lo que quiere decir. Generalmente, esto se refleja en una falta de estructura en su sermón. El primer valor de tener una estructura en el sermón es que ayuda al predicador a ordenar bien sus pensamientos. Así que esa es una razón importante. Ayuda al predicador a pensar claramente. Una segunda ayuda es que ayuda a la congregación a escuchar el sermón. Si el sermón está bien estructurado, la congregación logrará seguir mejor el pensamiento del predicador y por tanto podrá entender más claramente el mensaje. No hay nada peor que una congregación que tiene que escuchar a un predicador por 45 o 50 minutos cuando no ha ordenado sus pensamientos y está disparando por allá, por acá. Tal mensaje no será bien entendido. Según James Braga, el sermón debe estar construido de tal manera que los oyentes puedan captar sin dificultad la esencia del mensaje, así como los aspectos que aparecen en él. Entonces, una primera ayuda es que ayuda al predicador a pensar claramente. Una segunda es que ayuda a la congregación a escuchar el sermón. Y en tercer lugar, una tercera ayuda es que ayuda a la congregación a recordar el sermón. Es muy difícil recordar un sermón que no ha sido claramente estructurado. Muy pronto todo el esfuerzo del predicador quedará en nada. Un mensaje no entendido está destinado a pasar rápidamente al olvido y por tanto a ser totalmente ineficaz en la dirección de la iglesia. Entonces, habiendo visto lo que es la importancia de la estructura homilética, ahora en segundo lugar, veamos la estructura fundamental del sermón. James Braga nos ofrece un excelente bosquejo de la estructura de un sermón, el cual yo lo vengo usando hace más ya de 30 años aproximadamente. Él empieza así: el título del sermón, el texto, luego una introducción con un primer párrafo o segundo párrafo, tercero, una proposición, cuarto, la frase interrogativa y luego la frase de transición o oración transitoria. Y luego tenemos las divisiones principales, primera división principal, y si esta tiene algunas subdivisiones hay que hacerlas, como la primera y segunda subdivisión. Después de haber concluido la primera división principal, siempre debe haber una oración transitoria, como veremos luego, para que me conecte el primer punto principal o primera división principal con la segunda división principal y así sucesivamente. Ahí tenemos la segunda división principal, luego tenemos la primera subdivisión, segunda subdivisión, y nuevamente hay que hacer una oración transitoria o llamada transición, conectando el punto, en este caso la segunda división principal, con la que continúa, que es la tercera
división principal. Y ahí tenemos nuevamente los otros dos subpuntos, A y B, y luego podemos hacer lo que es la transición y luego la conclusión. Y en la conclusión podemos expresar 2 o 3 oraciones y terminar el sermón bien estructurado. Ahora, a primera vista, este bosquejo parece ser complicado, ¿verdad? A primera vista. Y representa todo un desafío para el predicador principiante. Sin embargo, estaremos usando este formato para estimular la excelencia en la estructura de los sermones y por ende la excelencia en la predicación de la palabra de Dios. Nuevamente, James Braga dice lo siguiente, él reconoce que Dios no está limitado a hablar solo por medio de un sermón bien estructurado. Claro, Dios es soberano y muchas veces ha hablado poderosamente por medio de un mensaje poco estructurado. Sin embargo, él añade el siguiente consejo y creo que es muy sabio tomar lo que él dice. Mientras el estudiante esté aprendiendo homilética, ¿no será prudente, sabio, que ejerza esta libertad, o sea, de no estructurar su sermón? Al contrario, el principiante debería aplicar rápidamente las reglas hasta que haya dominado totalmente. Más tarde llegará un tiempo en su ministerio en el que, bajo la guía del Espíritu Santo, podrá dejar de lado alguno de estos principios. Al conseguir experiencia en la predicación, podrá considerar aconsejable y necesario en ciertas ocasiones modificar las normas que ha aprendido, dependiendo de sus propios sentimientos y de la de sus oyentes en el momento de proclamar su mensaje, dejando así lugar para un llamamiento que surja de su corazón. Ahora, a continuación, vamos a ver de manera rápida las partes de un sermón bien estructurado. Y digo esto porque lo estudiaremos en más detalle cuando llevemos lo que es homilética básica 102. Así que permítame ver algunos elementos que estamos aquí mirando en la estructura de un sermón. Empecemos primero por el título. Dado a que la gran mayoría de sermones son predicados en una iglesia local, en la cual generalmente no se anuncia de antemano el título de los mensajes que se han de predicar, pocos predicadores se preocupan por dar un título a su sermón. Sin embargo, debemos notar que muchas veces es útil poder dar un título. Braga afirma que el título es una expresión de un aspecto específico que ha de ser presentado en el sermón, expresado de tal manera que sea apropiado para anunciar el sermón. Ahora, aparte de anunciar el sermón, el valor de dar un título al mensaje es que ayuda al predicador a aclarar cuál es el propósito de este mensaje o de su mensaje. Es decir, ¿a dónde está apuntando el sermón? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? O mejor dicho, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo? Claridad en este punto es muy útil, tanto para el predicador como también para la congregación. Ahora, hermanos, hay ciertas características importantes en un título del sermón. Por ejemplo, debe ser pertinente al mensaje. Debe ser breve y claro. Debe ser interesante y llamativo. No debe ser irreverente o indigno del púlpito. El título puede ser una afirmación, como por ejemplo, el creyente no debe amar al mundo. O puede ser una interrogante, como por ejemplo, ¿por qué el creyente no debe amar al mundo? O una exclamación, etc. Ahora, como ustedes pueden notar, aquí está una persona que va a predicar, ha estudiado, ha hecho lo que es
el estudio exegético, ¿no es cierto?, al estudio del contexto histórico o geográfico, social, etc. Así que él es un hombre que está pensando en el título. Tiene la idea del tema central del pasaje que ha estudiado y pregunta al Señor, Señor, ayúdame, ¿qué título debo poner a este sermón? Veamos ahora lo que es la introducción del sermón. Por lo general, el predicador formula la introducción al sermón como uno de los últimos pasos en la preparación del mensaje. Eso es verdad. Por lo general, cuando yo preparo un estudio, hago eso. Hago el análisis estructural del texto, luego la parte exegética y luego trato de hacer ya la parte homilética, pero siempre me doy con la sorpresa, siempre me doy que debe ser así. Primero hago el desarrollo del cuerpo, la conclusión, y después pienso en lo que es la introducción. Sin embargo, en ocasiones, mientras que estudiaba la exégesis, me daba cuenta más o menos de la idea central y me venía a la mente cómo podría introducir el texto. Entonces lo apuntaba a un ladito y eso lo tenía ahí guardadito. Y mientras que ya seguía avanzando con el resto del desarrollo del sermón, cuando me tocaba hacer la introducción, nuevamente retomaba lo que había tomado nota. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a seguir en este caso el orden de la estructura, por eso lo vamos a hacer aquí, la introducción, pero en realidad cuando tú elaboras el sermón debe ser la última que preparas. Braga define la introducción al sermón en las siguientes palabras. La introducción es el proceso mediante el cual el predicador trata de preparar las mentes y de asegurar el interés de sus oyentes en el mensaje que tiene por proclamar. Por tanto, hermanos, la introducción es una parte fundamental del sermón. Muchas veces el éxito de todo el mensaje depende del interés que el predicador logre captar al comienzo. Es triste notar que en ciertos casos se pierde el beneficio de todo el sermón, que representa, como ustedes saben, una inversión de fuerte tiempo, una inversión de tiempo y esfuerzo espiritual por parte del predicador. Simplemente porque el predicador no dedicó esos minutos extra para pensar bien cómo introducir la prédica. Hoy en día, cuando frecuentemente los creyentes están más interesados en la música y en los cánticos que en las prédicas, la manera en que el predicador comienza su mensaje es de vital importancia. Esto es todavía más el caso cuando pensamos en los inconversos, quienes no están acostumbrados a oír prédicas. A continuación, veamos algunos factores importantes que se deben tener en cuenta al momento de elaborar la introducción a un sermón. En primer lugar, debe ser breve. La parte importante del mensaje, indudablemente, es el cuerpo del sermón. Por lo tanto, la introducción no debe extenderse más de 3 a 5 minutos. Se debe eliminar de la introducción todo lo que no es esencial, incluyendo las apologías innecesarias, las anécdotas humorísticas o las felicitaciones recargadas. En segundo lugar, otro factor importante es que debe ser interesante. No hay nada peor que una introducción que aburre, confunda o moleste a la congregación. Lo que el predicador debe intentar hacer en la introducción es despertar la curiosidad de los oyentes en el sermón. Esto lo puede hacer mediante una ilustración de la vida real o presentando una paradoja. En tercer lugar, otro factor importante es que la introducción debe ser variada. El predicador debe variar la forma en que introduce el sermón, si no la congregación pronto perderá la expectativa al comienzo de una prédica. Recuerdo que en una ocasión, hablando de Lucas 15 sobre la parábola de la moneda perdida, coloqué debajo de los asientos diferentes papelitos y en uno de ellos, solamente en uno de ellos decía, si usted ha encontrado este papel con una invitación a comer después del culto,
usted se la ha premiado. Y cuando dije esto en la introducción, todos pusieron su mano debajo de la silla y eso les causó cierta curiosidad y atrajo a lo que se iba a exponer luego. ¿Ok? Sí que podría ser. En otra ocasión recuerdo que hablando de Daniel capítulo 1, verso 8, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del rey, usé lo que se llama algunas funciones químicas, ¿no? Y pude notar cómo un cierto compuesto químico puede contaminar a otro y luego lo ingieres, lo vacías en ese mismo recipiente otro elemento químico y lo clarifica, lo purifica. Entonces, algo así, se puede hacer variada una introducción. Otro factor importante, en cuarto lugar, es que debe ser pertinente al tema. Hay algunos predicadores que, en el afán de captar la atención de la congregación, cuentan un chiste o una anécdota que no tiene relación alguna con lo que va a predicar. Esto no es una buena práctica, porque mayormente provoca en la mente de los oyentes interrogantes como ¿qué tuvo que ver esta anécdota con el mensaje? Queda flotando, queda en el aire. Vamos a ver un ejemplo acerca de lo que estamos diciendo con respecto a la introducción. Por ejemplo, yo he predicado Mateo 21, 12 al 13, y pensando en la introducción, obviamente, no solamente tiene que ver con lo que yo vivo, sino también con lo que escucho y aún con lo que puedo escuchar en otros predicadores o lectura de libros, ¿no es cierto? Entonces uno aprende sobre esto. Puse como título, Apasionados por Dios. El texto está en Mateo 21, 12 al 13. Permítame rápidamente lecturar este pasaje. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho en cueva de ladrones. La introducción lo hice de esta manera. Si te preguntara, ¿cómo describirías a Jesús en cuanto a su trato con las personas? ¿Qué responderías? Y nos estamos refiriendo aquí al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nunca pecó y no hizo mal a nadie. ¿Sabías que la mayoría de las personas a las que se les ha pedido describirlo en cuanto a su trato con los demás, sin usar palabras religiosas o espirituales, sino simplemente adjetivos que pueden describir a otras personas? ¿Sabes cuál fue la respuesta más común que dio la mayoría? El adjetivo de amable. Que Jesús es amable. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 21, 12 y 13 y vamos a ver a Jesús el Mesías siendo cualquier cosa menos amable. Y de hecho, cuando el Señor Jesús regrese para establecer su reino, y lo que digo está respaldado por la palabra de Dios y específicamente en el libro de Apocalipsis, Él no vendrá de una manera amable, sino que vendrá de la manera más intensa. ¿Por qué? Porque Jesús, el Mesías, está apasionado por hacer siempre la voluntad de Dios. Y luego uno pasa a desarrollar los puntos principales o las divisiones principales. Ahora vamos a ver lo que es la proposición. Una vez que el predicador ha introducido el mensaje y tiene la atención de los oyentes, él debe pasar inmediatamente a la proposición formal del tema que va a tratar en el sermón. James Braga define la proposición en la siguiente manera. La proposición es una sencilla declaración del tema que el predicador se propone considerar, desarrollar, demostrar o explicar en el discurso. En otras palabras, es una afirmación de la principal lección espiritual o de la verdad intemporal del sermón
traducida en una frase declarativa. Es decir, la proposición del sermón consiste en una afirmación declarativa clara de una verdad fundamental que persiste a través de todos los tiempos y que es de aplicación universal. Así que con respecto a lo que es la proposición, vamos a ver algunas cosas importantes. En primer lugar, la importancia de la proposición. Muchos predicadores pasan por alto la proposición, pero en realidad es una parte muy importante en el sermón. Braga señala dos razones por las cuales la proposición es sumamente importante. En primer lugar, la proposición es la base para toda la estructura del sermón. Tal como la solidez y estructura de un edificio depende de los cimientos, así también el sermón depende de la proposición para su solidez y estructura. Por eso, hermanos, cada palabra en la proposición debe ser elegida cuidadosamente para poder presentar con precisión el pensamiento principal del sermón. Si el predicador no toma cuidado con la proposición, entonces todo el sermón estará en cierto sentido desordenado y confuso. Generalmente, si la congregación no logra captar qué es lo que el predicador quiere decir, la raíz del problema radica principalmente en la falta de una buena proposición. Cuando el predicador formula correctamente la proposición, entonces es más probable que todo el sermón esté bien ordenado. Una buena proposición permitirá que el predicador organice su material alrededor de la idea dominante del texto bíblico. Es más, una vez que el predicador ha organizado todo su material, una comparación entre la proposición y todo el sermón ayudará al predicador ver si realmente ha ordenado sus pensamientos, inclusive si ha añadido material al sermón que no es adecuado. Veamos el siguiente ejemplo manteniendo el texto Mateo 21, 12 al 13. Como título, apasionados por Dios. Miremos la proposición. Miren, he puesto como proposición lo siguiente. Así como Jesús estaba apasionado por Dios, el creyente también debe estar apasionado por Dios. Y mi primera división principal es apasionados por el orden en el templo de Dios, versículo 12. Segundo división principal, apasionados por la palabra de Dios, versículo 13. Otro ejemplo. Esto viene de James Braga, tomando como texto Lucas 15, 25 al 32. Y como título tenemos El fariseo, ayer y hoy. Obviamente, después de haber hecho todo el estudio exegético, el contexto y todo, sabemos que aquí se trata de una persona que está orando, ¿no es cierto?, el fariseo, y dice que él agradece a Dios porque no es como ese publicano, ¿no? Tal, etc. La proposición es la siguiente. El Señor Jesús detesta el espíritu fariseísmo. Como divisiones principales tenemos la siguiente. Tenía pretensiones de justicia propia, hablando del fariseo, versículos 29 al 30. Segundo, era un hombre carente de amor, versículos 28 al 30. Tercero, buscaba las faltas de los demás, versículos 25 al 30. Cuarto, el padre estaba preocupado por la actitud del hermano mayor, versículos 28 al 32. Ahora, si usted observa con detenimiento estos 4 puntos principales o 4 divisiones principales, si comparamos la proposición, el Señor detesta el espíritu fariseísmo, con las divisiones principales, inmediatamente nos daremos cuenta que el cuarto punto principal o la cuarta división principal no encaja con el propósito del mensaje, a lo menos no como una división principal del sermón. Podría estar dentro de una de estas divisiones, pero tomarlo como división principal
no encaja, porque la proposición es: el Señor detesta el espíritu fariseísmo. ¿Y qué tiene que ver eso que un padre está preocupado por la actitud del hermano mayor? Así que no hay relación. Entonces, lo mejor es descartarla, o si puede mencionarse esto dentro de las divisiones, está bien, ¿ya? Pero no como una división principal. Segundo, la proposición indica a la congregación el curso que va a tomar el sermón. Hay dos cosas que ayudan muchísimo a la congregación a escuchar con atención la predicación de la palabra de Dios. Como pueden notar ahí, yo he puesto a una persona que está con un arco y una flecha, y como pueden ver, ¿a qué está apuntando este arquero? Al blanco, pues, al centro de estas circunferencias concéntricas, ¿verdad? Ahí está apuntando. Ahora, para que uno pueda dar curso a su sermón, hay dos cosas que debe tener en cuenta. Primero, uno es tener un mensaje bien estructurado. El segundo es indicar a la congregación al comienzo de la prédica no solo el título, sino también algo de la dirección que el predicador piensa tomar durante el mensaje. Entonces, vamos a ver ahora, en segundo lugar, concerniente a lo que es la proposición. Después de haber visto la importancia, vamos a ver lo que es el procedimiento para desarrollar la proposición. Dada la importancia de la proposición en la estructura del sermón, es necesario aclarar los pasos a seguir para formular la proposición. Por lo menos hay tres pasos. Primero, hacer la exégesis del texto sobre el cual vamos a predicar. Y noten bien que en esta diapositiva coloco allí una imagen donde hablamos acerca de lo que es hacer exégesis, y tiene que ver básicamente con extraer lo que dice el texto, y exégesis tiene que ver con imponer, es decir, yo ya vengo al estudio de la palabra con prejuicios, pero así no es la manera como debemos estudiar la Biblia. Debemos hacer exégesis, eso significa extraer, y como pueden ver en la parte de esta imagen, vemos ahí que Dios debe hablar al maestro a través de la exégesis, y el maestro debe hablar a la iglesia. Eso es el trabajo exegético que debemos hacer nosotros. Segundo, decidir cuál es la idea principal del pasaje. Tercero, expresar esta idea en una oración muy sencilla. Vamos a ver ahora cuál es la relación entre la proposición y las divisiones principales del sermón. Entonces, habiendo, hermanos, establecido la proposición, la cual es bastante importante, el siguiente paso es relacionar la proposición con el cuerpo del sermón. Según Braga, la forma de hacerlo es por medio de dos cosas. Primero, una frase interrogativa, o como yo también lo llamo, una oración interrogativa, y luego una frase de transición u oración de transición. Veamos rápidamente la frase interrogativa. La forma de establecer el vínculo entre la proposición y las divisiones principales del sermón es por medio de una pregunta. La pregunta se hace en base a la proposición y puede comenzar con una de las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? La forma en la cual se plantea la frase interrogativa es importante porque determina la dirección del sermón. Si se plantea mal la pregunta, entonces todo el sermón se desviará. En un sentido, la oración interrogativa al comienzo del sermón es lo que va a determinar todo el contenido de la prédica. Y como pueden notar allí, el arquero apunta al blanco. Si el arquero no apunta al blanco bien, su flecha, al ser disparada, lanzada, se va a desviar y por ende no va a acertar.
así también puede suceder cuando predicamos la palabra. Si no tenemos una buena frase interrogativa, o primero una buena proposición y luego una frase interrogativa, entonces no va a apuntar al blanco. Otro ejemplo. Veamos un ejemplo sobre esto. La necesidad de la humildad, basado en Mateo 18, 10 al 14. Miren la oración de proposición. Como creyentes en Cristo Jesús, necesitamos desarrollar la humildad en busca de la oveja, para ir en busca de la oveja perdida. Como esa es mi declaración, esa es mi proposición, entonces hago la oración interrogativa, que podría ser: ¿por qué la humildad es necesaria para ir en busca de la oveja perdida? O en todo caso puede ser punto 2. ¿Qué pasaría si no somos humildes al ir a buscar la oveja perdida? O tu proposición puede ser la otra, la tercera. ¿Cómo nos ayuda la humildad al momento que vamos a buscar la oveja perdida? Se da cuenta cómo da dirección esto, ¿no? Ahora debemos observar que cada una de estas frases u oraciones interrogativas podría dar lugar a una prédica totalmente distinta. Eso es por un lado con lo que es la frase interrogativa. Ahora veamos en segundo lugar la frase de transición. La frase interrogativa da lugar a una oración de transición y de allí las divisiones principales del sermón. Ahora la oración de transición abre el camino a la estructura del sermón. Un ejemplo. Estamos viendo Mateo 18, versículos 10 al 14. Yo he puesto aquí lo siguiente como título: la necesidad de la humildad para la búsqueda de la oveja perdida. Oración de proposición. Como creyentes en Cristo Jesús, necesitamos desarrollar la humildad para ir en busca de la oveja perdida. Oración interrogativa. ¿Por qué la humildad nos es necesaria para ir en busca de la oveja perdida? Y miren la oración de transición. A la luz del texto principal y otros textos de la Biblia, veremos que la humildad nos es necesaria para ir en busca de la oveja perdida por las siguientes 5 explicaciones. En primer lugar, nos ayuda a reconocer que menospreciar a los pequeños es ir contra el ministerio de los ángeles. Mateo 18:10. Segundo, nos ayuda a entender el valor de una sola oveja. Mateo 18:12a. En tercer lugar, nos ayuda a comprender la angustia de la pérdida de una sola oveja. Mateo 18:12b. En cuarto lugar, nos conduce a experimentar la alegría del hallazgo de una sola oveja. Mateo 18:13. Y en quinto lugar, nos ayuda a comprender la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mateo 18:14. Ahora veamos las divisiones principales. Braga define las divisiones o puntos principales de un sermón en las siguientes palabras. Las divisiones son las secciones principales de un discurso oral. Así de simple. Sea que se indiquen en la predicación o no, un sermón apropiadamente planificado estará dividido en partes concretas, contribuyendo cada componente a la unidad del discurso. Veamos ahí. Primero, la importancia de las divisiones principales. Las divisiones principales son importantes, por un lado, para el predicador y por otro lado, para la iglesia. Veamos rápidamente para el predicador. Primero, les ayuda a pensar con mayor claridad acerca de lo que se desea decir en el sermón. Segundo, le ayuda a presentar el material de un sermón en una manera adecuada y ordenada. Tercero, le ayudan a mantener la unidad de pensamiento a través del sermón. Cuarto, le ayudan a reconocer con mayor facilidad las divisiones principales que va a tratar en la prédica. Así que estas son la importancia en cuanto a hacer divisiones principales para el predicador. Ahora veamos cómo ayuda esto a la congregación y por qué es importante. Primero,
le ayuda a captar cuáles son las divisiones principales del sermón. Segundo, le ayudan a recordar mejor el sermón. Entonces, eso es la importancia de las divisiones principales. Ahora, en segundo lugar, veamos las pautas para la elaboración de las divisiones principales. Hay varias cosas que el predicador debe tomar en cuenta al hacer las divisiones principales de su prédica. Primero, las divisiones principales deben surgir claramente de y estar relacionadas con la proposición. Segundo, cada división principal debe ser totalmente diferente del otro. Tercero, las divisiones principales deben estar en un orden lógico. Cuarto, lo ideal es que debe haber cierta progresión de pensamiento de una división principal a otra división principal. Quinto, cada división principal debe contener una sola idea fundamental, básica. Sexto, las ideas principales deben ser tan cortas como fuera posible. Séptimo, las divisiones principales deben tener una estructura paralela. Ahora veamos que entre cada división principal debe haber una frase u oración de transición. Al terminar una división principal del sermón y antes de comenzar con la otra división principal, debe haber una frase u oración de transición. Esta frase u oración de transición ayudará al predicador a establecer la relación entre una división principal y la siguiente división principal. De este modo, la congregación podrá seguir con mayor claridad el desarrollo del sermón y la dirección en la cual el predicador está llevando su mensaje hacia la división final. En cuarto lugar, pautas para la elaboración en las divisiones principales. Frecuentemente, el predicador encontrará, al preparar su mensaje, que cada división principal requiere cierto desarrollo y explicación. Muchas veces será necesario subdividir algunas divisiones principales en subdivisiones para lograr una mejor comunicación. En la elaboración de las subdivisiones se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Los siguientes aspectos. Ahí está. Primero, las subdivisiones se derivan de las divisiones principales y salen de ellos. Segundo, las subdivisiones deben tener una estructura paralela. Tercero, las subdivisiones deben ser limitadas en número. Veamos rápidamente un ejemplo. He puesto aquí, basado en Mateo 18, 15 al 20, la humildad es necesaria para la disciplina de la iglesia. Y como oración de proposición he puesto lo siguiente: la humildad nos ayuda para llevar a cabo la disciplina en la iglesia. Y noten mi oración interrogativa: ¿cómo nos ayuda la humildad al momento de llevar a cabo la disciplina en la iglesia? Y noten la oración de transición. A la luz del texto central, veremos que la humildad nos ayuda a llevar a cabo la disciplina en la iglesia en dos aspectos sumamente importantes. En primer lugar, nos ayuda en cómo tratar a un hermano que peca. Y luego, en segundo lugar, nos ayuda en el procedimiento de la reconciliación. Ahora, como pueden notar, mi primera división principal es que nos ayuda en cómo tratar a un hermano que peca. Y cuando usted va al texto y empieza a leer desde los versículos 15 hasta el versículo 17, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos pasos. Y cada paso, en este caso, se puede hacer como una subdivisión. El primer paso, el ofendido busca al ofensor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Y el resultado, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí terminaría. Pero sabemos que esto no termina ahí tan fácilmente. Entonces hay un segundo paso. Esta es una segunda subdivisión. El ofendido escoge a uno o dos testigos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste de toda palabra. Versículo 16.
Una tercera subdivisión, el tercer paso, llevar el caso a la asamblea de la iglesia. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, versículo 17a. Una cuarta subdivisión, el cuarto paso, trátalo como si fuera un gentil o publicano. Tenle por gentil o publicano, dice el versículo 17, la parte B. Inmediatamente que termino yo de hacer las subdivisiones que prácticamente me habla la primera división principal, hago la oración transitoria para que pueda conectar el primer punto principal con el segundo punto principal. ¿Y cuál es la oración transitoria? Lo siguiente, hemos visto que la humildad nos ayuda para llevar a cabo la disciplina de la iglesia, en primer lugar, en cómo tratar a nuestros hermanos que pecan. Ahora veremos en segundo lugar que la humildad nos ayuda en el procedimiento de la reconciliación. Inmediatamente nos damos cuenta que esta segunda división principal tiene las siguientes subdivisiones. Una primera subdivisión es medidas terrenales, medidas celestiales. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Una segunda subdivisión, acuerdo en oración. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, versículo 19. Y una tercera subdivisión. Jesús promete estar en medio de los que se congregan en su nombre, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, versículo 20. Y otro aspecto importante de la estructura del sermón es la conclusión. La conclusión debe ser concreta y específica. Debe responder a la frase interrogativa. También ella debe desafiar a la congregación. La conclusión debe ser la manera como se aterriza con el mensaje. En resumidas cuentas, como alguien dijo, un sermón bien estructurado tiene estos elementos importantes. Primero, asciende. Y lo hace a través de la introducción, ¿cierto? Con su oración de proposición, oración de interrogación y oración de transición. Luego, el avión, después de haber alcanzado una cierta altura de más o menos 10.000 pies, solamente se desarrolla como en una sola línea, ¿no? Ahí está el desarrollo del cuerpo del sermón. Y cuando termina el tercer punto principal, comienza a descender. Ahí está la conclusión hasta que aterriza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta el próximo